se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Solidaridad mundial, responsabilidad compartida es el lema elegido para este 2020. El Día Mundial del SIDA sigue siendo tan importante hoy como cuando empezó y continúa recordando a la sociedad y a los gobiernos que el VIH no ha desaparecido, dice al respecto la Organización de las Naciones Unidas. En Uruguay se aprovechó la ocasión para una campaña contra la discriminación. El test dio positivo. Seguramente estés pensando que se trata de un embarazo y que esos son los latidos de un bebé. En realidad, son los latidos de una persona cada vez que tiene que decir que es VIH positivo. Que una palabra no te defina. Es un mensaje del Grupo de Estudio Uruguayo de VIH. Vamos a profundizar en este tema, vamos a hablar de VIH y de esta campaña en particular. Para eso estamos justamente con la doctora Susana Pereira, presidenta del Grupo de Estudio Uruguayo de VIH. Doctora Pereira, ¿qué tal? Buen día, un gusto recibirla aquí en Perspectiva. Buen día a todos, el gusto es mío. Primero que nada, una aclaración, ¿qué es el Grupo de Estudio Uruguayo de VIH? El Grupo de Estudio de VIH es un grupo de médicos que todos asistimos a pacientes que viven con VIH y decidimos juntarnos para tener datos sobre la realidad de nuestro país, como nuestra sociedad o nuestros equipos de salud están compartimentados en lo público, en lo privado, en diferentes mutualistas, tener una base de datos común con datos que nos sirva a los médicos, saber cuánta gente tiene diabetes, de los pacientes con VIH, qué respuesta hay al tratamiento. Entonces hemos estado armando una base de datos con ellos para figurar en los congresos o en los eventos científicos que Uruguay tenga sus datos propios. Uh-huh. Así que no estaba como sistematizado, digamos, toda esa información. En realidad, a nivel del ministerio hay una parte sistematizada, ¿verdad? Que son las notificaciones de casos nuevos, los tratamientos y algunos datos más, pero no algunas partes que nos importan más a los que hacemos clínica, como las comorbilidades que puede tener un paciente, si es hipertenso, claro, si es diabético, ese otro tipo de cosas. ¿Y desde cuándo surgió el grupo como tal, el Grupo de Estudio Uruguayo de VIH? Que lo fundamos, y además de hacer trabajos científicos, también lo que queremos hacer es difusión, ¿tá?, para el personal de salud y para la población en general. Bien. Doctora Pereira, ¿qué tal? Gastón González la saluda. Hola, Gastón. Bien, de hecho la presentación del grupo de estudio, quizás estaría bueno recordar un poco, porque si bien del VIH, que es la sigla de virus de la inmunodeficiencia humana, se habla mucho desde hace décadas, está bueno recordar algunos puntos básicos. Estamos hablando de un virus que afecta al sistema inmunológico, ¿no? Estamos hablando de un virus que lo podés tener y podés estar enfermo o no enfermar. Y la diferencia en eso es recibir el tratamiento, que gracias a Dios, y cumplirlo, ¿no? No solo recibirlo, sino cumplirlo. Y gracias a Dios en nuestro país existe el tratamiento adecuado. A veces no tenemos coformulaciones que querríamos, que son pastillas únicas, pero tenemos algunas, pero estamos, para ser dentro de Latinoamérica, tenemos un muy buen nivel de acceso a la medicación. Doctora, pero antes de hablar capaz del tratamiento en sí, hay una primera distinción. Entonces, usted decía, una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad, ¿no? Que conocemos habitualmente como el SIDA. Exacto. Ahí está. Digo la distinción porque muchas veces sabemos que es algo distinto, pero no siempre tenemos claro, ¿no? Uno puede contraer el virus, pero que no termine siendo SIDA. No terminar padeciendo de la enfermedad SIDA como tal. El personal de salud y el país como tal debe tratar de que todos los individuos que tienen el VIH no lleguen nunca a tener SIDA. ¿Y qué es lo que le pasa, lo que decía Gastón, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al sistema inmunológico cuando uno contrae el VIH? Es tener una infección en tu organismo que ataca determinados glóbulos blancos, que se llaman los linfocitos CD4,
y eso hace que haya una alteración al nivel inmunológico que disminuye tus defensas. Y entonces el individuo tiene más facilidad, ¿tá?, o más propensión a tener determinadas enfermedades, por ejemplo la tuberculosis, ¿tá?, y ahí enfermar de tuberculosis y además tener tu sistema inmunitario muy alterado. Esto estamos hablando, esto sucede ya cuando uno desarrolló el virus, ya se convirtió, digamos, en SIDA, o incluso con una infección que no llega a esa etapa. Para definir SIDA, tú lo puedes definir desde el punto de vista inmunológico, es decir, cuando tus CD4 bajaron mucho, con menor de 200, o cuando tenés una enfermedad marcadora de VIH, como puede ser la tuberculosis, determinadas meningitis, determinadas infecciones respiratorias. Todo esto se evita si uno tiene el tratamiento. Eso es un dato muy alentador en cuanto a lo que usted está señalando, ¿no? Con un buen tratamiento y cumpliendo efectivamente el tratamiento, uno puede contraer VIH, pero no llegar a desarrollar el SIDA, ¿verdad? Tengo más datos alentadores. A ver. Si tú haces un buen tratamiento y tenés una carga viral indetectable, que quiere decir que tú pusiste el virus en tu organismo en los reservorios, es decir, existe muy poco virus en tu sangre que no se puede detectar, tú no contagias el VIH a otra persona, tú no enfermas, podés tener un hijo si sos una mujer sin enfermar a tu bebé, podés tener una expectativa de vida comparándolo con alguien similar a ti, ¿verdad?, con las mismas características, 2 o 3 años menor que el de la población general no VIH. Ajá. ¿Y esto es haciendo el tratamiento, decía usted? Haciendo el tratamiento y cumpliéndolo, ¿no? Siempre es muy importante la adherencia. ¿Es un aspecto a marcar eso? ¿Pasa que en pacientes que tienen VIH por alguna razón abandonan el tratamiento? Como todo tratamiento crónico, si uno estudia la adherencia de la hipertensión, que es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país, la adherencia no es buena, ¿verdad?, porque siempre cuesta cumplir el tratamiento crónico. Por eso yo destaco que el cumplimiento es algo fundamental en el VIH, como en cualquier otra enfermedad crónica, ¿no? Y siempre importa que para las personas sea fácil el acceso a la medicación y a la atención en salud. El tratamiento tiene que ver, ahí usted decía, medicación, ¿no? Son medicamentos antirretrovirales, se le llama. Exactamente, se le llama eso, y yo te decía de que a veces las coformulaciones facilitan la adherencia, pero lo más importante es que el paciente esté informado de que eso, de cumplir el tratamiento, le va a llevar a tener una vida normal. ¿Cuán accesible es el tratamiento? O sea, ¿qué tan caro es? Es que en nuestro lo incluye el sistema de salud. Claro, lo incluye el sistema de salud, o sea que es tan caro como tener una diabetes o una hipertensión. Bien. Como siempre hay gente que le cuesta llegar al sistema de salud, ¿verdad? Y eso es lo que hay que trabajar, y también hay que trabajar es que hay un grupo de personas estadísticamente calculado, ¿verdad?, que tienen el VIH y lo ignoran, ¿tá? Por eso son muy importantes las campañas de testeo, ¿tá?, que hoy, como es el Día Mundial del VIH, se realizan en muchos lugares, pero que todo el mundo puede pedir que se le haga un test de VIH en su centro de salud o en su mutualista o donde se asista, y se hace, ¿verdad? Eso le iba a consultar, o sea, es un estudio muy sencillo, ¿no? Por sangre o por saliva, decía, pero en general ¿se da porque la persona decide o tiene sospechas de que puede tener VIH, o en general el diagnóstico viene por el lado de que, por ejemplo, se fue a hacer un estudio del carnet de salud, o durante el embarazo muchas veces los análisis de sangre tan detallados contemplan, ¿verdad?, el estudio del VIH como tal? ¿Cuál es la forma más común de enterarse? En el de carnet de salud no es obligatorio. El médico o el sistema lo debe ofrecer al individuo, pero es decisión del individuo hacérselo o no. Ajá. Porque ahí podés tener algún estigma. Si vos pensás que hay determinados lugares que te piden el test del VIH para aceptarte o no,
entendés que la gente a veces no lo pida en el carnet de salud. Claro. Sin embargo, es obligatorio en los controles de la gestación, ¿tá?, realizar los controles, pedir el examen del VIH en nuestro país, cosa que favorece los diagnósticos y favorece que si tú haces un diagnóstico, tratas a la mujer y eso hace que la chance de transmisión, a el feto sea mínima. En nuestro país es menor del 2%. Ujú. Ese es otro dato importante, ¿no? Que hablando de transmisión del VIH, usualmente uno piensa en transmisión por vía sexual o también por una transfusión de sangre contaminada, ¿no? Quizás son como los más conocidos, pero la otra transmisión importante es de madre a hijo en el embarazo, ¿no? O en el parto. En nuestro país la notificación es el 99% de los casos es por vía sexual, ¿tá? Y la transmisión vertical en el año 19, que fue el último dato, fue de 1.47. Y hay que decir que por la lactancia también se puede contraer si la persona ignora que adquirió un VIH, ¿verdad? Ujú. O sea que eso también hemos tenido algún caso. Bien. Le iba a consultar, hablando de la transmisión, ¿uno siempre contrae VIH o puede contraer directamente SIDA? En realidad tú contraes la infección. Depende las características propias del individuo, puede ser rápidamente evolutivo hacia un SIDA o lentamente evolutivo. Ujú. O sea que siempre contraes la infección. Después cambiará un poco de acuerdo a tus características, si tenés otras patologías o tus características inmunitarias, si evolucionas rápidamente o lentamente. No sé si contesté. Sí, perfecto, le entendí perfecto. No, y después la otra duda era, usted era muy optimista y decía, tengo buenos datos con respecto a un adecuado tratamiento, ¿verdad? Seguir el tratamiento en lo que es la expectativa de vida hoy en día para una persona que se entera que tiene VIH, cuando antes quizás hace algunas décadas atrás, enterarse que tenía VIH era prácticamente recibir como el peor diagnóstico, un diagnóstico de muerte segura y uno se hacía la idea que era en el corto plazo. Hoy en día eso, por suerte, cambió y mucho, pero la consulta es, en el caso de los pacientes con SIDA hoy en día, ¿el tratamiento es tan efectivo también? Sí. Tú podés diagnosticar a un paciente en etapa SIDA y rápidamente, si el paciente empieza con el tratamiento y cumple el mismo, siempre repito lo mismo, ¿verdad? Cumple el mismo, puede ser un ex-SIDA y tener una buena inmunidad. Por supuesto que cuanto más tarde lleguemos al diagnóstico, más chance tenemos de que nos vaya mal. Cuanto más precozmente uno hace el diagnóstico, por eso es importante el testeo, pedir el examen, hacérselo como un examen de rutina, uno llega más temprano a resolver la situación. Uh-huh. ¿Hay algún síntoma que pueda indicar una infección por VIH? No tiene por qué. Puedes estar totalmente asintomático y tener el VIH. Por eso es importante hacerse el test. Uh-huh. Y viniendo para nuestro país, doctora Pereira, usted mencionaba algunos datos de cómo es la transmisión, ¿no? Que es fundamentalmente 99% por vía sexual. Pero ¿cuál es la incidencia del VIH hoy en Uruguay? Mira, los datos que aporta el Ministerio, que los aportó el Día Nacional del VIH, que es en julio, dijo que se estimaba más o menos que existían más de 13.000 pacientes con el VIH. Y había un número de esos pacientes que no estaban diagnosticados. Por eso siempre se insiste en realizarse el examen. Y dentro de esos pacientes, los grupos con más prevalencia son entre los 25 y los 44 años y después entre los 45 y los 65 años. O sea que hay que pensar que uno debe pedirlo a toda la población, adulta por lo menos, ¿no? Uh-huh. Me quedé pensando en los números, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué expectativa hoy
qué expectativa de vida tiene un paciente con VIH o con SIDA. ¿Hay cifras respecto a eso? Usted decía, ¿es en general lo mismo que una persona sin la enfermedad y sin el virus? Bueno, no dije exactamente lo mismo. Yo dije que si un paciente se trata, cumple el tratamiento, tiene una expectativa de vida de 2 o 3 años menor que alguien similar a él, no VIH. Uh-huh. Pero siempre que cumpla el tratamiento, que reciba el tratamiento, que mantenga la carga viral indetectable. Y ese mismo individuo no transmite la infección a sus parejas sexuales, siempre y cuando tenga una carga viral indetectable y la mantenga. O la chance de transmisión es casi 0, porque en medicina nunca se puede decir nunca, ¿verdad? Ayer estaba viendo algunos datos de las autoridades de salud que hablaban de un aumento reciente de casos, ¿no?, de VIH en el país. El año pasado se detectaron unos 1.000 casos de VIH. Mencionaban que podría tener que ver con la corriente migratoria reciente, ¿no?, que podría venir por ese lado el leve aumento. Viste que los datos epidemiológicos siempre hay que ver de dónde vienen, ¿no? Porque nuestro país tiene algunos lugares que registra muy bien y algunos otros lugares que no se registra tan bien, ¿no? Por cosas sencillas, ¿no? Porque tenés acceso fácil a una computadora o es más difícil, o para la notificación tenés que mandarlo por correo o lo podés hacer directamente a la página, ¿no? Todas esas cosas influyen. Y es verdad que nosotros hemos tenido una migración de algunos países de gente que sabía que podía tener el acceso al tratamiento aquí y no lo podía tener en su país. ¿Pero directamente vienen con ese objetivo de poder recibir el tratamiento? Sí, mucha gente ha venido en ese objetivo. Uh-huh. Es poco común que se tenga acceso a la medicación como es en nuestro país, en general, en el mundo. Bueno, en el mundo no. Depende el mundo, si el mundo es pobre o el mundo es rico, ¿verdad? En Latinoamérica hay determinados países que tienen situaciones muy duras, como puede ser Venezuela en este momento, uh-huh, que ha tenido de pasar a ser un país donde tenían los fármacos más recientes hace, 15 años, a en este momento tener un desabastecimiento en el tratamiento, ¿no? Tener unos meses sí, otros meses no, cosa que es muy malo porque hace que los pacientes tengan una resistencia al tratamiento, o sea que lo que usaste y después te desapareció porque no tenías acceso, te hace resistente y ya no lo puedes volver a usar, simplificando un poquito, ¿no? Y ahí hay que buscar por otro lado otra medicación. Tenés que buscar otra medicación. Ir ajustando, digamos. Exacto. Eso mismo pasa durante el tratamiento, ¿no? Si tú cumplís, si el paciente, el individuo cumple el tratamiento, uh-huh, es rarísimo que se desarrollen mutaciones. Por eso uno insiste en la adherencia, que se desarrolle resistencia. O sea que si el paciente, por eso siempre uno debe insistir en el cumplimiento del tratamiento. Si cumplís es muy raro que te hagas resistente y necesites otra medicación. Capaz que la cambiamos porque encontramos medicaciones, lo que ha pasado a lo largo de los años, que son menos tóxicas, que generan menos daño, que es más fácil de tolerar. Claro, bien. Entiendo. Y para los recién nacidos, por ejemplo, que pueden haber recibido la enfermedad, habérsela contagiado de parte de la madre, ya sea, usted mencionaba los casos de la lactancia o en el embarazo, ¿el tratamiento es el mismo? ¿También es los medicamentos antirretrovirales? Bueno, tú dijiste recién nacido, ¿no? Lo que tenemos que evitar en nuestro país que ningún recién nacido se infecte, ¿verdad? Que claro, la verdad sí. Que para eso tenemos un buen control de las gestantes, ¿tá? Que tenemos que lograr que nadie llegue tarde al control, ¿tá? Porque si no llegas tarde al control, se trata a la madre y con eso se evita la infección del niño. Si existe, en el Hospital Pereira Rosell existe un centro de referencia para niños con VIH, ¿verdad? Y se tratan también. Como siempre,
los medicamentos pediátricos en una enfermedad que tiene baja prevalencia en los niños en nuestro país cuestan más llegar en fórmulas agradables para los niños, ¿no? Con buen gusto, que no sean unas pastillas grandes, ¿no? Que sean jarabes. No, eso siempre tienen más dificultades los pediatras. Ajá. ¿Hay estadísticas de cantidad de niños con VIH aquí en nuestro país? Sí, pero yo no tengo los datos esos en este momento. Después lo complementamos con eso. Doctora Pereira, pero quería consultarle respecto a la campaña de este año, ¿no? El motivo que se eligió, que hace un foco en lo que escuchábamos recién, el aspecto de la discriminación. Hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a campañas para promover sobre todo la protección contra el VIH, ¿no? El evitar el contagio quizás hay un cambio ahí. Es cierto que también la discriminación como tal es un aspecto que siempre se ha planteado, ¿no? Con los pacientes que padecen este virus o después esta enfermedad. ¿Por qué decidieron entonces ir por este lado? ¿Qué es lo que están percibiendo concretamente? Estamos percibiendo que el paciente puede acceder a la medicación, puede estar sano, puede hacer su vida normal, puede tener hijos, siempre y cuando reciba el tratamiento y cumpla el mismo, puede no contagiar a su pareja, pero todavía cuesta muchísimo decir que sos VIH, porque eso tiene un estigma social, ¿ah?, que se basa fundamentalmente, como todas las discriminaciones, en la ignorancia. Entonces decidimos, el grupo de estudio uruguayo en VIH decidió este año ponerle el acento a eso, ¿verdad? A hacer una campaña de VIH y discriminación para la no discriminación. Entonces largamos una campaña publicitaria, que ustedes pasaron un spot del premio ganador, que tenían que realizar un afiche, que no sé si los vieron, que están ploteados en los ómnibus de CUTSA en Montevideo, y también tenían que hacer algo multimedia, que también están en los ómnibus eléctricos de CUTSA, los premios ganadores. Ahora los vamos a ver en la web, les digo a los oyentes por las dudas, para que lo tengan presente y sepan de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, como para hacer un llamado de atención a la población general, que en realidad hicimos también una receta de la discriminación, que también está, muchos chefs colaboraron y hicimos un ploteado con alguno de Ana Durán, está diciendo cuáles son los elementos de la discriminación, que es fundamentalmente el desconocimiento. Entonces, poner el acento en la información, y por eso me parece bárbaro que estemos en la radio, y también invitamos, que ya te estoy invitándolo a los dos, a hacer una acción en las redes sociales de grabar un pequeño video o escribir una publicación con un mensaje, un testimonio personal sobre la importancia de no discriminar y de ser positivos, arrobando a GVIH para distribuirlo en las redes. Hay uno de ellos, estoy mirando, que dice justamente, ¿no? Ser positivo, con letras muy grandes, para algunos una forma de ser, para otros una etiqueta. Que una palabra no te defina, y ahí es como se lo plantea, ¿no? Este es el premio ganador del concurso que hicimos, que lo hicieron además dos estudiantes, lo hicieron una dupla, uno es de la Universidad Católica y otro es de la ORT, que es el premio ganador, y que la verdad que nos sumamos a esa idea de él, por eso les estamos comunicando la posibilidad de que cada uno participe difundiendo, ¿no?, el no discriminar con esos dos hashtags: ser positivo, no discriminar. Otro dice: te contagiaron, discriminación contra portadores de VIH, tenemos el remedio, informate, ¿no? Haciendo hincapié en eso de la ignorancia que mencionaba usted. Ahí está, ese es el segundo premio, que también lo hizo otro muchacho muy jovencito de la UDELAR. Eso también nos gustó mucho, ¿no? Que mucha gente joven participó en el concurso,
que siempre invertir en los jóvenes en cuanto a información es muy bueno. Bien, así que ya saben, pueden ir a las redes, hacer su mensaje y también ver entonces esta campaña procurando esa toma de conciencia. La última consulta que le hago es, atendiendo este estigma que usted decía, que todavía, increíblemente, pese a los años y a que recibimos mucha información contra el VIH, está presente evidentemente en la sociedad, ¿hay algún apoyo a los pacientes que vaya por el lado justamente ese, quizás más psicológico, más de cómo afrontar la enfermedad, no desde el punto de vista biológico, ¿no? Mira, en el SEIC, que es el Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas, que funciona en el Instituto de Higiene, que ha sido el centro de referencia para VIH durante muchos años, existe un equipo multidisciplinario donde tenemos un asistente social, psicólogos, un psiquiatra, una nutricionista, bueno, y los colegas y los médicos que asisten a los pacientes, tratando de hacer un enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Favoreciendo un mejor tratamiento. Bien, a nivel todavía de sociedad, más allá de las campañas, ¿se puede hacer algo que haga ese clic que quizás necesitamos para terminar con ese estigma? Uy, qué pregunta difícil. Nosotros estamos tratando. No, estoy pensando en un poco eso, ¿no? No, sin duda, pero estoy pensando en otro tipo de políticas que se puedan ir tomando, o capaz que hay países que tienen legislación incluso avanzada en la materia que valga la pena considerar, que valga la pena mirar hacia allí, ¿no? Nosotros a partir de esta campaña queremos hacer como un pacto social, ¿ah?, con las diferentes organizaciones, ministerios, ¿tá?, para la no discriminación, ¿tá?, que ese es el segundo objetivo que nos hemos planteado. Por eso también queremos hacer la movida en las redes, porque hacer un pacto social implica que, yo qué sé, los diferentes ministerios, Antelos, no tengan, eliminen de sus reglamentos determinadas cosas que podrían favorecer la discriminación. Uh-huh. Bien. Susana, y después sí, siempre trabajar en lo informativo, ¿verdad? Por eso ustedes son muy importantes. Sí, y por eso ponen el foco ahí, ¿no? También en la información. En la información, exacto. Susana Pereira, presidenta del Grupo de Estudio Uruguayo de VIH, médica internista e infectóloga, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes por su apoyo.